Avui dedicarem la sessió a un text que hem extret d'un llibret que va escriure el Tatsumi, que es diu Una visió cultural de la salut. I llavors aquí ell expressa o d'alguna manera el que intenta comunicar és que en tot moment el Seitai atén la salut, però no des del punt de vista terapèutic, sinó com a cultura. El que passa que al llarg de l'escrit és molt respectuós quan parla de la medicina i del perquè de la intervenció externa, de com hem de cultivar nosaltres els nostres propis recursos. I és un text que havia llegit feia molts anys i em va agradar moltíssim perquè estava tractat amb tant respecte. I llavors, a partir d'aquí, vam dir que n'extrauríem uns paràgrafs que la Maria Cinta ens llegirà i, a més, disposem del testimoni de la Maite Vela, que ens explicarà tot el seu recorregut mèdic, de salut i tal, i com va establir aquest pont entre el que era la terapèutica ortodoxa i l'abordatge Seitai. Llavors, ja si us sembla, Maria Cinta, et dono pas, llegeixes, de fet ja ho teniu vosaltres, us ha arribat a tots, el text. Llavors, a partir d'aquí ja donem peu a la Maite. Us sembla? Vinga, endavant. Comparteixo pantalla per refrescar-lo més. Millor. Es veu bé? Sí, perfecte. Molt bé. Doncs bé, ja veieu que és un text escrit el 2006, el que referia la Marta ara. I aquests fragments els hem escollit. Tot el llibret són unes 22 pàgines, tot el llibret és molt interessant i és tot abordant sempre aquesta temàtica. I hem agafat aquests fragments perquè serveixin com de referència per després anar intervenint. Bé, llegeixo. La salud debe ser atendida sólida y rigurosamente. Este cometido no puede quedar solamente en manos de la institución curativa, sino que debe ser abordado globalmente por el conjunto de la sociedad y de la cultura. Solo así podremos desarrollar un conocimiento más ajustado sobre la naturaleza humana, condición necesaria para poder respetarla y para favorecer que cada individuo cultive su propia salud, asumiendo la responsabilidad que sobre ella le corresponde. Les negretes són nostres, Tatsumi, les negretes no les... La salud y la cultura, un altre fragment. Estas nuevas realidades, aquí es refereix als avenços del segle passat, sobretot, obra del progreso del tercer milenio, hacen que cobre más fuerza una nueva necesidad. La salud debe ser atendida también desde la dimensión firmemente cultural. Este enfoque no puede abordarse de cualquier manera, sino con suma delicadeza y seriedad. Y como mínimo ha de tener en cuenta las siguientes perspectivas. Impulsar un nuevo desarrollo del conocimiento sobre la peculiar naturaleza humana para poder respetarla mejor. Aclarar de qué forma fundamental la naturaleza de cada individuo es diferente de la de los demás. Investigar desde una perspectiva cultural las causas internas de la pérdida de salud. Fomentar la idea de la responsabilidad propia. Cultivar realmente los recursos naturales propios de nuestro organismo. Y el tercer, la causa interna de la pérdida de la salud desde una perspectiva cultural. La responsabilidad sobre nuestra propia salud no puede ser asumida efectivamente si no tomamos conciencia de la causa interna de la enfermedad. Desde esta perspectiva podemos afirmar que todos y cada uno de nosotros vivimos un bloqueo interno de nuestra coordinación CBP y, por tanto, una disminución de la vital asociación, cooperación celular de nuestro organismo. Es decir, perdemos la salud casi siempre.
no porque el organismo falla, sino porque dejamos su estructura y dinamismo vitales en un estado permanente de bloqueo, sin tomar conciencia de este problema de nuestro interior al que llamamos tensión parcial excesiva. I ja com a conclusió del final del text, hace falta más que nunca un desarrollo del conocimiento que permita cultivar un respeto a la propia naturaleza humana. Sin cultivar este respeto y sin desarrollar un mejor conocimiento sobre nuestro organismo como fundamento de nosotros mismos, se escapa algo decisivo para comprender nuestra salud y para apreciar la vida. Sí, ja aquesta repetició, no, de termes, no, de conocimiento, respeto, responsabilitat, no, tota l'estona. Bé, ara amb el testimoni de la Maite i després doncs, amb el que cadascú de nosaltres vulgui comentar i una cosa i l'altra, tant el text com el que ens explicarà la Maite, doncs ja anem compartint els comentaris. Deixo de compartir y Maite, tienes tú la palabra. Madre mía. Bueno, pues no sé, os diré de la forma más simple que pueda mi historia. Mi historia empieza a los 3 años, cuando me dio la poliomielitis, a las 4 extremidades y el tronco, o sea, me dejó libre solamente la cabeza. Entonces, pues el diagnóstico era la cama para toda la vida, ni soñar en silla de ruedas, ni soñar en nada más. La medicina estaba entonces muy atrás de lo de la poliomielitis, no sabían prácticamente nada, era muy al principio. De ahí, durante unos años se fue desarrollando mucho en Estados Unidos, sobre todo que había muchos niños y había hospitales nada más que para niños con polio, o sea que era una barbaridad, pero hicieron mucha investigación y en todos esos años, hasta los 17, mi vida fue de esfuerzo, de rehabilitación, entre comillas, porque no existía la rehabilitación ni la fisioterapia, sino masajes y curanderas que proponían una crema y otra cosa y otra hierba y otra cosa para las piernas, en fin, todo el esfuerzo que mi familia pudo hacer y yo, pues todos esos años. Y a los 17 ya que el crecimiento ya se creía prácticamente acabado, se plantearon las operaciones más importantes, claro. En esas operaciones cuando yo aparecí en Barcelona, porque solamente Madrid y Barcelona tenían los buenos cirujanos para eso, y en Barcelona encontramos que había un grupo de jóvenes médicos que habían ido a Oxford con un catalán que se llamaba el doctor Trueta, que sonará a muchos, y este señor había practicado mucha cirugía a los pilotos, sobre todo de guerra, que les había volado una granada o les faltaba una mano, un pie, lo que fuera, y toda su cirugía se basaba en una idea que es potenciar y reorientar lo que queda de bueno. Esta idea, siendo de un cirujano, parece que luego se ha dicha por Katsumi, porque realmente la forma como en los años posteriores Katsumi me ha tratado a mí, se puede decir la misma afirmación: potenciar y reorientar lo que queda de bueno. Con esa técnica se me operó uno de esos discípulos de Trueta, me operó en Barcelona fantásticamente, fueron 5 operaciones en 15 días, a lo bestia todo, en mi vida ha sido bastante a lo bestia todo, y entonces un año entero de 6 meses de reposo con escayolas además y otro año entero de rehabilitación para aprender a andar, porque con lo que quedó de bueno hicieron muchísimas funciones que antes no había y entonces claro, todo estaba repartido. Eso me proporcionó 20 años maravillosos, de los 17 a los 37 que yo andaba, pude ir solita a la universidad, subir aquellos tranvías supersónicos que había con unos escalones enormes, con mis libros, ir a la universidad, ir incluso a bailar con compañeros, tenía una cojera pero muy llevable y bueno, tuve novio, me casé, tuve hijos, empecé a trabajar y ahí fue todo, o sea, de los 17 a los 37, maravilloso. A los 37 empezó un pequeño dolor, aquí y allá, y impotencia, vuelvo al médico que me operó y me dice y le pido que me opere otra vez, a ver qué pasa.
y dice que ya no se puede, porque nos hemos gastado todo lo bueno que quedaba. Ahí está, el intríngulis de la cosa está en esa frase, ¿no? Lo bueno que Maite, quedaba nos hemos gastado. perdona un instante, me sabe muy mal interrumpirte, pero estás rozando todo el rato tu micrófono. Ahí Y hace tienes mucho razón, ruido y entonces no te entendemos bien. tienes razón, porque había una piedrita aquí, perdón. Gracias, De nada. gracias. Pues bueno, entonces él, este señor me dice que nada, solución la silla de ruedas y dar una vuelta a la manzana cada día para no perder el andar, pero mi vida la silla de ruedas, una baja por invalidez permanente y se acabó. Y entonces, bueno, pues entonces que yo ya justamente tenía mi plaza en Barcelona, con lo que me había costado y los traslados y todas esas cosas que suponen oposiciones y traslados, de los dos, de mi marido y mío, pues bueno, caí en una depresión, claro, depresión en todos los sentidos. No, fui a más médicos. Barcelona tenía un abanico bastante bueno de especialistas en esto, que ahora ya no existen, y todos decían lo mismo. De una manera o de otra, todos lo mismo. Entonces, pues estaba, yo os podéis imaginar, muy mal. Entonces aparece en mi casa un amigo que me dice que hay un sitio en el que hacen un masaje japonés. Masaje, le llamo, masaje japonés. Y yo, pues como si es tailandés, me da igual, el que sea, allí voy. Y allí es donde me encontré una persona muy bonita, una mujer que hacía yuki, y que de hecho era un centro de estética, pero me hacía yuki en la pierna y también en pleso solar. Y entonces de ahí empezó mi primer conocimiento un poco de Seitai, pero nada más que del yuki. Y mi vuelta a casa fue decir a mi marido, mira, esto para la pierna no sirve para nada, pero para nada. Pero para la parte nerviosa, para lo psíquico, me va bien, voy a volver. La semana que viene vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y así volví 4 o 6 meses. No recuerdo exacto cuántos, pero bastantes. Solo con la esperanza de que me ayudara en la parte psíquica. Y lo demás yo era una realmente consumidora pasiva del yuki sin ninguna esperanza. Hasta el buen día en que noté que las manos de Mari en la rodilla, que es lo que más me dolía, entonces me quitaron el dolor. Ay, madre, aquel día cambió mi perspectiva del todo. Entonces yo dije, esto lo aprendo yo. Ah, pero ya. ¿Y dónde se aprende? Pues entonces me dijeron, mira, aquí me dijeron el centro de Seitai y yo no conocía ni Seitai, ni Kachumi, ni el centro, ni nada. Y allá que me fui, me apunté al primer curso y de ahí empezó pues toda mi vida, después ya con Kachumi y con toda la terapia que me ha concedido 40 años de seguir andando sin silla de ruedas. Hoy en día tengo la silla de ruedas para salir de casa porque en la calle ya no puedo, pero han sido 40 años, o sea, hoy tengo 78 y os estaba hablando de los 37, o sea que se ha podido, o sea, se ha podido a base, yo creo fundamentalmente, Kachumi, de eso, de potenciar lo que hay y reorientarlo para lo que se necesita, lo que queda de bueno. Y quedaba de bueno, por lo visto, mucho más de lo que los médicos creían que quedaba de bueno. Pero ¿cómo lo miró él? No solo haciendo test de los músculos que valían y los que no valían, sino mirando adentro de la persona, mirando tus ganas de vivir, mirando tus bloqueos, mirando toda, o sea, o con otra mirada, sencillamente otra mirada totalmente distinta de toda la vida y por supuesto de la cojera y del poder caminar o todo eso. Entonces ahí está toda mi vida. Entonces en esa vida, pues en mi diálogo con Kachumi ha habido muchas cosas que si queréis ya os contaré porque son yo creo que muy bonitas y muy claras de cómo, de todo, de cómo él era y de cómo sacaba yo creo que lo mejor de cada persona a través de su conocimiento de las reactividades y de cómo éramos cada uno, él iba ahí a picar fondo en lo que cada uno podía dar. Y realmente a mí me ha sacado todo lo que se ha podido. Estoy súper contenta y,
y agradecida. Y también en el momento que fue oportuno y necesario ponerme un aparato ortopédico, eso fue en el 2006, y yo estaba con él desde el 1981, o sea que había pasado de época, pero ya ahí sí que me dijo, cuando yo le comentaba lo que decían los médicos de ponerme un aparato, siempre decía él, bueno, todavía no, todavía no. Hasta ese momento que me dijo, bueno, ahora sí, ahora yo creo que sí que sería bueno. Y eso fue en el 2006. Desde entonces sí que necesito llevar un aparato ortopédico. Pero en todo lo demás yo he podido trabajar 35 años, he conducido 46 años, nada menos, ahora ya no puedo conducir, pero yo de eso creo que la mayor, aparte de las operaciones, lo demás se lo debo a Kachumi, realmente. Bueno, y a mi madre, que fue la primera que empezó haciéndome gran parte de masaje y de todo lo que le decían, y tuvo muchísima paciencia en dejar que mi instinto siguiera para adelante y que mi instinto, antes de andar, yo me intentara subir a las sillas. Y bueno, y dejarme, que parece que la mujer también coincidía con la misma opinión. Usted haga todo lo que le apetezca, usted haga todo lo que le apetezca, pero ponga la cabeza. Y entonces, pues sí, me reñía, Kachumi me reñía mucho cuando me caía. Bueno, me reñía, no me reñió nunca. Me dejaba patidifusa, que es peor, y me dejaba muy sorprendida, me dejaba triste, lloraba. Yo al principio, como no sabía bien, por el mero cursillo de introducción, no sabes bien lo que es Seitai. Tardas un tiempo en darte cuenta de lo que es Seitai. Y yo creía que era una técnica, esa del Yuki, pues que me servía mucho cuando los médicos no tenían nada que hacer conmigo. Mi solución era eso. Y venías a Kachumi, te hacía Yuki y bendito Dios, y le pagabas y te ibas, ¿no? Pero no, resulta que no era así. La cosa no iba por ese camino, ¿no? Y bueno, no sé si os cuento más o dejo que la cosa salga, ¿no? Porque hay varios momentos en los que Kachumi se puso muy serio conmigo y os los puedo contar. Y Sí, bueno, cuéntalos, cuéntalos. cuéntalos. Bueno, el primero fue en una caída muy gorda que tuve, no sé exactamente qué año, pero en ese periodo ya llevaba yo unos añitos, no lo sé cuántos, pero ponle que 3 o 4. Y la caída fue tan grave que, bueno, que de la ambulancia luego tuve que pasar a, como, pues, si recordáis, Seitai no tenía ascensor y estaba en un principal y había que subir aquellas escaleras. Yo era totalmente incapaz de subir a aquello. Entonces, mi marido también era incapaz, no se atrevía a cogerme en brazos, y recorrimos a un amigo que estaba acostumbrado a coger pesos para que me subiera. O sea, toda una organización para que yo pudiera ir a Kachumi, porque para mí era bueno, más que ir a Fátima, ni a Lourdes, ni a ninguna parte, a Kachumi. Vale, pues vamos a Kachumi y le digo, mire, me he caído, yo con las dos muletas, sin apoyar el pie, bueno, fatal. Y en pie me tuvo la hora entera. Delante teníamos la colchoneta, él a un lado, yo al otro lado de la colchoneta, hablando. Y me estuvo hablando él. Yo, si os digo la verdad, no me acuerdo de lo que me dijo, porque yo estaba tan mal y tan preocupada con mi pie y me dolía tanto que no era, no me acuerdo de lo que me dijo, pero me acuerdo muy claro del final, de que no me hizo ni gota de Yuki, ni me dejó tumbar, ni me tocó la pierna, ni nada de nada, solo me habló y me dijo, bueno, pues ahora ya se puede ir. Yo pensé, ¿y ahora? Y ahora ya se puede ir. Y cuando se acuerde de lo que estaba pensando cuando se cayó y por qué se ha caído y lo que estaba pensando, cuando se acuerde, vuelva. Y ahí fue final. Bueno, yo es que no sé lo que le hubiera hecho, ¿eh? No sé lo que le hubiera hecho porque estaba súper mal. Y me pareció tan injusto, tan horrible, tan de todo, que bueno, pues este amigo me tuvo que volver a coger en brazos y a bajar y otra vez, bueno. Naturalmente yo no sabía ni qué escribirle. Creo que pasó unas semanas, no lo sé, quizá 3 semanas, quizá un mes. Y yo le daba vueltas a aquello, naturalmente le daba vueltas y le daba vueltas, hasta que escribí como 3 folios
3 folios escribí y no me digáis lo que puse, no lo sé, pero de qué manera yo le pude explicar lo que me pasaba. O sea, en qué estaba pensando cuando me caí y por qué me había caído. Entonces yo no sé lo que pude decir, pero desde luego me salió del alma. Mi esposo se los llevó esos 3 folios y entonces sí que me dio hora y día para hacerme terapia otra vez. Bueno, terapia no, para hacerme Seitai otra vez. Y ese fue el primer encontronazo fuerte que me llevó a llorar mucho y a aprender también un poco. Luego, que poco a poco la cosa fue más, ¿no? Pero ese fue muy, muy grave porque lo pasé muy mal. O sea, realmente yo allí 1 hora de pie, tenerme de pie, es que además no me dijo ni siéntese, no, ni siéntese. O sea, viene de urgencias, viene en una ambulancia desde Vallebrón, en una ambulancia a Katsumi, porque yo no dije a casa, no, a Katsumi, y resulta que el tío me tiene 1 hora de pie. Hace falta valor, ¿eh? O hace falta creer en mí, no sé lo que hace falta, pero así era, realmente así era, y siguió un poco en esa línea conmigo. Por eso digo que, bueno, conmigo sí que se puede ser así, la verdad, la prueba es que ha funcionado, pero también cómo conocía a la gente, cómo le exigía hasta el máximo que pudieras dar. Hasta que no dabas todo tu 100%, no estaba contento. Por lo menos conmigo. Es mi experiencia, ¿no? Hay otras de este estilo también, pero yo no quiero cansaros con mi lata. Siempre fue, eso sí deciros que siempre fue un poco con los médicos hasta dónde llegan, que cogí una buena etapa de médicos, porque ya habían aprendido mucho, y dónde llegan y dónde se acaba eso, y cómo eso traspasa los límites, cómo Seitai traspasa esos límites, cómo hace otra mirada, cómo convierte una cosa que no es terapia, sino que la convierte fundamentalmente en mente y en piense, y tenga la mente ahí, en un desarrollo personal de paciencia y de atención. La atención para él era fundamental. Fundamental, o sea, se camina tanto con los pies como con la cabeza. Y si su cabeza no camina, sus pies no van a poder. Entonces, cuando esté caminando, la cabeza ahí, en el suelo y en los pies. Y claro, efectivamente en mi vida, pues una cosa que ha sido muy difícil es hablar y pensar mientras se camina. La gente habla mientras camina. Yo veía que lo hacían, pero para mí ha sido que mientras se camina, se piensa en caminar y no más. Y bueno, pues no sé qué, muchas cosas os diría de todo eso, pero bueno, la responsabilidad, eso era mi responsabilidad, naturalmente, si quería andar. Luego decir que el suelo le habían dado cera, que aquí había un estorbo, que una baldosa estaba mal puesta, que no sé qué, eso no era ninguna explicación, ni ninguna justificación de nada. Yo era la que tenía que cuidarme de eso. Y mi cabeza, ¿no? Ahí os dejo, ya preguntaréis. Solo me gustaría, y damos paso al debate, apuntar cuando dices que te tuvo de pie, que yo me imagino el dolor, pero dices, hace falta valor. Yo diría, hace falta sabiduría y conocimiento para saber ante ti qué debía hacer. O sea, yo digo, realmente los que nos dedicamos a esto, yo no sé si tendría ese valor de decirle a alguien, quédate de pie. ¿Esto se sabe o no se sabe? Y además, cuando dices, me lo hizo a mí, seguro. Era a ti, en ese momento eras tú y no otra persona. Igual a otra persona no solo le dice que se siente, sino que le ayuda a sentarse. Sí. Entonces, de ahí la idea, bueno, el respeto, y esto lo había comentado con María Sinta, me producía Katsumi ante su forma de actuar, ¿no? Cuando decía algo que no nos gustaba o decías, caray, ¿por qué lo dice así? Detrás siempre había algo
para que esa persona de alguna manera funcionara. Porque si algo tenía Katsumi, era una gran generosidad para con los demás. Así que cuando hacía algo, no lo hacía de manera gratuita, seguro, Maite. Es más, me hablas desde 2006, yo ya te veía en el centro haciendo Katsugen de siempre. O sea que, supongo No, cuando salí... En el 2006 me dejó ponerme un aparato. Dio como vale. permiso a que me pusieran ortopedia. Pero yo estoy con él desde No, 1981. pero me refiero, el día este que te atendió, o sea, tú no Sí. dejaste de asistir ni de... Es más, hoy no. estás aquí hablando de Seitai. Sí. O sea, que algo... Claro, estaba- claro, pero para mí fue el detonante como de decir, bueno, aquí hay que entender dónde estamos y a qué hemos venido y qué se va a hacer. Porque hay que entenderlo, porque si no, no te sirve de nada venir. O sea, venir como a un santuario, no. No, hay que venir de otra manera. Y entonces esa respuesta suya, esa manera de tratarme, fue la que me hizo entender Seitai, la primera vez. Y luego cada vez más. Naturalmente, practicar en los domingos y aparte de casa, claro, y todo lo demás, y hacer yuki con él y con otras personas allá, todo eso vino después. Después yo he hecho mis pequeños cursos de orientación de Seitai en casa con mis alumnos, con alumnos del instituto, voluntarios para querer aprender eso y con su consentimiento, que yo hablé con él, digo, ¿qué le parece? Dice, perfectamente me parece. Dice, haga todo lo que quiera y como lo sienta. No, porque luego él llegó a tener una confianza ilimitada, para mí ilimitada, en mis manos, porque esto sí que me dejó muy sorprendida una vez que me dijo, lo que usted hace yo no lo puedo hacer. Y esto me lo dijo con varias personas, entre ellas con mi hija, que la llevé ahí muy recién nacida, tuvo una hernia de ovario y la llevé también de Vallebrón, la llevé allá y, él me dijo cómo hacerle yuki yo y también venía mi esposo y cómo hacerle yuki mi esposo. O sea, como si diferente, ¿eh? El padre de la madre diferente. Y entonces, en general, eso, como siempre él, me he sentido valorada, sobre todo en cuanto al yuki, el decirme eso, usted lo puede hacer. Cuando le dices que tal persona tiene esto, tiene lo otro y me pide yuki y yo pienso que no le voy a... Y me dice, usted lo puede hacer, yo quizá no, pero usted sí. O sea que eso viene a ese conocimiento, o sea, él conocía mi Taijeki perfectamente y me lo comparaba, porque también hablábamos, como sabéis que a él le gustaba hablar, a veces si tenía tiempo hablábamos 1 hora o 2 después de mi sesión y hablábamos de la vida y hablábamos de las cosas y me hablaba de él como era y de su reactividad y de las mías, ¿no? Como me llegó a hablar una vez muy en serio, y esto es como más privado, pero no me importa decirlo, teníamos problemas, mi marido y yo, y estábamos como a punto de separarnos cuando la niña era bastante pequeñita. Y bueno, con una servilleta de aquellas de papel que él tenía siempre a mano, en esa servilleta me hizo cuál era mi energía, cómo era mi movimiento energético y el de mi esposo. Y entonces me hizo entender cómo que si alguien podía moverse en esa confrontación que había entre los dos, que si alguien podía moverse diferente era yo. Dice, lo que usted haga, sí, él puede hasta aquí y hasta allá, porque él también iba a veces con menos frecuencia que yo, pero él iba también a tratarse de Seitai con él y de Yuki, y lo conocía bien. Y entonces me dice, no, su marido, a través de la música y de esto y de lo otro, y de veo, si no le podemos pedir más que hasta aquí, si no se pondrá enfermo seguro, o sea, no puede más que hasta aquí. Entonces, si usted quiere seguir y salvar esto, tiene que ser usted la que dé la vuelta por aquí, por aquí, por aquí. Y como comprende, siendo una cosa además de pareja, es un conocimiento tal, porque tuvo toda la razón, toda la razón, realmente que claro, como yo no lo iba a adorar, lo que decía él, pues para mí era sagrado porque realmente
no sé, no solo lo acertaba, sino es que me estaba demostrando todo. Todo lo que yo podía preguntarle en todos los sentidos, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Bueno, os dejo. Que vos cada uno tendréis vuestras experiencias. Bueno, si queréis os cuento más, pero yo creo que es mejor que contéis, ¿no? Yo en mi vida con 40 años tapa mucho. 40 años me ha llevado Cachumi, ¿eh? El que em sembla molt interessant de com ho expliques, Maite, és aquesta força de l'orientació psíquica, de com tu decideixes que allò que no pots has de poder. I això va ser el que a tu et va ajudar, no? Que vas prendre consciència que estava dintre teu la possibilitat d'afrontar, no? la teva mobilitat. Sí. I això és aquesta orientació psíquica que el Katsumi deia que no la sabia fer tan bé com el Noguchi, però caram, ¿no? Caram. La hacía con muy poquitas palabras, siempre. Para mí era muy poca palabra, un gran silencio y a continuación, y en ese silencio es como si se te posaban dentro las palabras y entonces daban su fruto. Después, a la salida es que yo quedaba días, semanas enteros como vibrando esa frase ahí, como la de otra vez que me caí y toda contenta yo, porque aquella vez no me hice daño y ya había aprendido bien a poner las manos y a no hacerme daño. Y en una de las sesiones con él se lo comento, que me he caído en el instituto además y tal, y que me había levantado muy bien, le explico todo, orgullosa yo de mí, satisfecha. Y él callado, como siempre, callado y me sigue mirando. Y ya cuando yo me callé a ver qué me decía, me mira y me dice, ¿y hasta cuándo piensa seguir cayéndose? Silencio total. Y ya no se abre más. Ya, túmbese y se acabó. Pero claro, ¿hasta cuándo piensa seguir cayéndose? Ni que tuviera yo la culpa, ni que fuera yo culpable, ni que supiera yo que me iba a caer. O sea, aquí dices, pero ¿hasta dónde tengo yo que saber que aquí hay un peligro o no? O sea, ¿en qué? Porque no había sido ningún peligro, simplemente las piernas fallaban a veces. Este era el problema. Pero no podían fallar, no deberían de fallar. O sea, es eso lo que me estaba diciendo. Pon la cabeza para que no fallen. Pero claro, a mí la cabeza a veces se me iba a otros lados. Estoy aquí preparando unas fotocopias, enchufando este aparato para unas diapositivas, haciendo otra cosa y doy un paso hacia allá y no pienso más que en el enchufe que estoy poniendo. No pienso en mis piernas, ¿no? Pues ahí es cuando lo estropeo todo. Ahí es cuando me caigo. Pues no, señor. ¿Hasta cuándo piensa usted seguir cayéndose? Como diciendo, es que no siempre vamos a tener una solución. Y la que os contaba, dime. Katsumi siempre decía algo que reza para todos, ¿eh? Decía que cuando andamos, cuando hablamos, cuando comemos, incluso cuando, Marta dice, cuando cogemos el pomo de una puerta, tenemos que estar con ese pomo de la puerta mientras la abrimos y entramos. O sea, tenemos que estar en cada momento, ¿no? Exacto. Y además comentaba y algo como, a ver, no sé exactamente así, pero decía como algo más femenino, dice, porque si no son las mujeres las que siempre están en el suelo. Que tenemos más caídas nosotras, ¿no? Sí. Entonces decía, cuidar eso, ¿no? Estar con lo que tenéis que estar. Y eso me recuerda una de las revistas de Noguchi, de aquellas que al principio cada trimestre salían estas revistas y que yo me las leía con mucha ilusión, y que habla, me parece que le llama el Tianjin, Sí. y pone como ejemplo a un niño, cómo un niño se dedica al juego
el juego que está jugando con toda su alma, con el espíritu, con la ilusión, con las manitas, lo toca, o incluso lo chupa una cosa, lo chupa, lo toca, lo pone, está ahí con tanto, dice, ¿quién se atrevería a romper ese silencio o esa concentración tan a tope, ¿no? Si pudiéramos mantener eso, que es de la infancia, que el niño lo hace también, si lo pudiéramos mantener eso, ¿cuánto ganaríamos, ¿no? Pero ¿y cómo lo perdíamos después? Yo me acuerdo de esa revista porque para mí fue muy, muy importante. Yo también me imagino que el rigor tan tremendo con el que te hablaba Sí, era directamente proporcional a la gravedad que tú presentabas. claro. O sea, en este caso tenía que ser algo muy, muy fuerte, como, bueno, a ver, usted lo tiene muy difícil, pero usted puede. Sí. Y aquí no vamos a andarnos con tibiezas, ¿no? No Yo era creo una cojera, perdón, no era una cojera cualquiera, no. Exacto, sí. Era una debilidad, era en las dos piernas, es parte de brazos, parte de tronco. Hoy en día la última medición que me han hecho, que ya me dice que no me harán más, ha dado un 82% de minusvalía, tengo yo, hoy en global del cuerpo, 82%. Por lo tanto, vivo con un 18%. Y eso no se lo explica a nadie, ni el señor de la Quirón que me hizo la prueba, ni nadie, de nadie, porque ese me lo dijo más claramente que el agua, ¿no? Después de la prueba que me hizo, en la que tenía que hacerlo en una camilla. Yo entro con la silla de ruedas y con la cuidadora. Y él va a llamar a un celador para que me suba a la camilla. Y mi cuidadora dice, no, posiblemente se puede subir ella. Y él nos miró con cara de, ¿pero qué? Estas dos que se han creído. Y bueno, pues dejó el suficiente tiempo, me salí de la silla, me subí a la camilla y bueno, y me empezó a hacer la prueba, con todo, una máquina enorme, enorme, así, eléctrica, todos sus pinchaditos, todas sus cosas. Después me dice que me tengo que dar de medio lado y vuelve a pensar el mismo problema, pero dice, no, veamos. Y yo me puse de medio lado. Bueno, y luego siguió y luego ya llegó que tenía que bajarme de la camilla y le dice a mi cuidador, denle tiempo. Y me bajo de la camilla, me pongo en pie y me siento en mi silla de ruedas otra vez. Y entonces él ya como resultado final se apartó. Curiosamente, él iba en silla de ruedas, este médico. Se apartó de la máquina y me mira y me dice, se quedó muy parado, además como que no sabía cómo empezar a hablar. Y habló muy poco. Y dice, mire, yo le diré, usted no puede hacer nada de lo que ha hecho. No puede. Y lo dice la máquina, y lo digo yo, no puede. Pero yo he estado aquí y lo he visto. Entonces, no sé qué decirle, no sé cómo lo ha hecho. Como no sé cómo lo ha hecho, sígalo haciendo. Porque no sé cómo lo ha hecho. Pero yo en mi papel voy a decir que no lo puede hacer. Porque no lo puede hacer. Porque me lo ha certificado toda esta máquina llena de electricidad. Y los nervios son electricidad, o sea que no sé cómo lo ha hecho. Y ahí quedó todo el diálogo. Entonces, eso claro, eso ya ahora que soy más mayor, pero entonces que tenía 50 años, pongamos, pues realmente no tenía este límite, pero tenía otros límites, un 75% de limitación lo tengo hace muchos años ya. Entonces, claro, yo creo que Kachumi se veía ante un reto muy grande, es decir, cómo esta mujer trabaja, tiene marido, tiene hija, viene aquí, conduce, luego se va a nadar o luego va... ¿Cómo la mantengo en vida? En vida activa, 35 años, no se me va a jubilar por invalidez. No quiere, tampoco. Y es más, luego en la tarde que hay actividades, hace actividades de talleres para enseñar técnicas como esta a los chicos que quieran, voluntarios.
Entonces, esa era la parte de mi vida, yo creo que él amaba profundamente y le gustaba y quería que yo siguiera. Y entonces yo ahí me sentía pues muy apoyada por no hacía falta palabras. Sus silencios eran bastante para provocarme una reacción. Bueno, chicos, decir algo. Home, és difícil dir alguna cosa perquè tot això inspira molt de respecte, no? I perquè ets tu. I tu ets tu i jo sóc diferent. I per tant, entendre com funciones tu és difícil. Jo et veig a tu i amb tot l'atreviment del món i tota la innocència del món puc dir-te que tu tens aspecte de tenir molta força de control, precisament. Sí. I tens desafiament i tens control. Tens aquestes dues coses. Per tant, jo entenc que el desig de control, el cap s'equivoca gairebé sempre. Bé, el teu potser no, però el meu sí. El meu cap s'equivoca gairebé sempre. I aquest desig de controlar és el que passa per uns nervis que ve el paio aquest, comença a mesurar i diu aquests nervis estan fotuts, o sigui, això no ho podem controlar. Però el desig del cos no necessita passar per cap nervi. El desig del cos és allà. I si tu realment contactes el desig del teu cos i el deixes fluir, no necessites tot aquest sistema de comunicacions que la màquina detecta, no? Que la màquina pot detectar. I això són coses que, bé, un les pot dir perquè un ha notat coses, no? I ho veus, que quan dirigeixes des d'aquí és molt diferent a quan dius apa, funciona! I, com diuen en castellà, li das la suelta. Li das la suelta. I aleshores tot funciona diferent. No només funciona diferent, sinó que et sents molt diferent. És un altre estat. És un altre estat quan deixes que tot funcioni sol. I jo diria que meravellós. Meravellós. Però vaja, cadascú és cadascú. I és molt difícil parlar d'aquestes coses, entre nosaltres. Pero yo sí quiero dar testimonio de, no sé cómo lo diría, del éxito que él ha tenido conmigo, en mi persona y en mi vida. Realmente creo que merece la pena comunicar que es una persona que ha sabido sacar lo mejor de mí y potenciar todo lo que yo podía hacer. Cuando realmente el caso era muy difícil. El caso no deja de ser una polio de las 4 extremidades más tronco. Y hoy en día sigo teniendo desde los abdominales hasta paravertebrales. Tengo montones de músculo, uno aquí, uno allá, porque la polio da así un poco a lo loco. Uno al 20, otro al 50, otro al 80, pero hay que completarlos todos, porque no está el juego completo. Entonces también, aparte de tratarme las piernas, él siempre me hacía Yuki también en la espalda, siempre. Y yo notaba que desde ahí, no lo sé cómo, transformaba algo en mí que era de transformar de agobio y exceso de responsabilidad y de que ya no llego y de que apuro que yo tenía por mi movimiento y por mi salud, lo transformaba en una tranquilidad a la salida. Cómo yo conducía a la salida hacia mi casa era diferente de cómo había llegado allí.
y era conducir, o sea, no me refiero a los pies, sino cómo yo iba, las calles, todo estaba diferente, todo estaba puesto diferente. Y eso yo creo que no era la rodilla, eso era en mi espalda, algo tocaba él en mi espalda que no sé decir lo que, pero sí yo lo notaba que iba a mi interior directamente, muy a mi interior. Que me parece también muy, muy interesante esta conexión con la terapia, la técnica de Trueta Sí, y Seitai, ¿no? sí, Claro, Seitai corregido y aumentado, sí, ¿no? Que Trueta se llegara a dar cuenta de que, a ver, ¿qué podemos hacer con lo que hay sí, para suplir lo que no hay, ¿no? Y vamos a fijarnos en lo bueno, ¿no? En lo que funciona en lo que y queda no de en lo bueno. que no funciona. Eso es un principio Seitai, ¿no? Sí, Y eso es lo que hizo Katsumi. Tu cabeza estaba bien y se dedicó a hacer que tu cabeza se situara, bueno, en la CBP, claro, porque sí, sí. no fuera, pero Ujú. que conectara con tu CBP para que no te identificaras con la enfermedad, sino con tu vida, Mm. ¿no? Eso me parece que sí conectasteis bien tú y Katsumi para conseguir eso, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero, y a veces te hace conectar con la enfermedad, muy en serio, más de lo que yo quisiera muchas veces. Como esa vez de que yo me estaba haciendo yuki, que me había lesionado y estaba en el sofá y me estaba haciendo yuki yo toda feliz. Y hablo con él por teléfono y me dice, vale, porque digo, yo quiero el lunes poder ir a trabajar, el fin de semana. Y dice, digo, me voy a hacer yuki todo lo que pueda y tal. Dice, bueno, bien, yuki, bien, pero este fin de semana, vale, tele, no, libro, no, amigos, juerga, no, familia, risas, no. Este fin de semana, cabeza, rodilla, cabeza en la rodilla. Ya está. Entonces yuki sí vale para ir el lunes a trabajar. Pero cabeza, tele, no. Libro, no. Amigos juerga que la vienen a ver, no. Familia, no. Cabeza, ahí. Todo el tiempo. Y entonces el lunes podrá ir a trabajar. Por eso que no solo quiere que vivas tú, sino que te obliga a vivir la enfermedad necesariamente. O sea, usted se fija ahí y produce ahí porque es ahí donde está el mal. Y tiene que ser plenamente consciente, no te puedes distraer. En ese momento que hace falta toda tu fuerza, no te distraigas, ni con tele, ni películas, ni te pongo en lo que hacemos cuando alguien está enfermito y tiene que hacer reposo. Le ponemos distracciones, ¿no? Para que se lo pase un poco mejor y hay que hacer reposo. Pues pienso que a veces si pensáramos realmente en la enfermedad que tenemos, aunque no sea de traumatólogo, sino que sea de cualquier tipo de enfermedad, ¿cuánto no podríamos sanar de nuestra propia enfermedad? ¿Y cuánto nos queremos despistar viendo cosas o leyendo o Sí, yo hablando? lo que decía de no identificarse con la enfermedad es no quedar vencido por la enfermedad, Ya, ¿no? Sino sí. decir, bueno, esto voy a vivirlo, esto tengo que vivirlo. Ujú. Yo estoy No, vivo y tengo que vivir esto y exacto. concentrarte, ¿no? Sí, sí, yo te entendí, pero me recordaste justo esta cosa de cómo él me llevó a la fuerza, porque realmente yo pensaba hacerme yuki ese fin de semana, pero también pensaba ver alguna película y charlar con mi marido de cosas, y etcétera. Y bueno, pues lo que hacemos todos, ¿no? Un rato de yuki y otro rato de diversión, dijéramos, dentro del sofá, que era lo máximo que estaba allí. Pero él me dijo que no, claro, que solo eso. Si quería ir a trabajar el lunes, solo eso. Y Yo entonces, creo lo importante aquí también
sería cuando planteamos que el Seitai es una actividad cultural, ¿cómo podemos ir matizando, ¿no? Porque, o sea, por un lado, entendemos, tal y como has expuesto tú, Maite, y tal y como entendemos, que realmente hay como una antesala a cultivar nuestra propia salud, cultivar nuestros propios recursos y a partir de donde yo no puedo, ¿no? Hay toda un abanico, ¿no? de disciplinas y demás, con un objetivo terapéutico que nos puede ayudar. Ahí queda claro. Pero sí que es verdad que nosotros, cuando trabajamos por nosotros mismos, es decir, no nos gusta hablar de terapia, pero sí que es verdad que cuando trabajamos con nosotros mismos, algo mejora, ¿no? Y cuando algo mejora, podemos decir que hay un acto, no un acto terapéutico, una recuperación y podemos hablar de terapia, ¿no? ¿Dónde está ese punto? Y ahí creo que Katsumi aquí con sus palabras lo ha dejado como muy claro, ¿no? ¿Qué podemos hacer antes? ¿Qué podemos hacer antes de? Y a la vez... ¿Sí? No, ¿sí? Yo recuerdo hace años una frase que dijo Katsumi en Mataró, dijo, claro, no es lo mismo sanarse que ser sanado, ¿no? Y esto, en algún sentido, ser sanado implica que una persona o otra persona te sane. Ser sanado es otro concepto diferente, ¿no? Ser sanado. O sea que, de alguna manera, entiendo que iría un poco por aquí, ¿no? Porque esa frase me quedó grabada, porque realmente, bueno, si necesitas ayuda porque no eres capaz, pues ya serás sanado o no. Pero el concepto de cultural y educativo del Seitai es sanarse, ¿no? O sea, observar y poder, de alguna forma, aprender de uno mismo y de otros para sanarse, no para ser sanado, de alguna forma, ¿no? Ese sería el tema de que hablaba, bueno, como factor cultural, de lo que sería este enfoque, que es lo que en la sociedad también, de alguna forma, hace falta ese tipo de punto de vista o, ¿no? que nos permita trabajar en algo, también desde el punto de vista de Seitai, a la hora de exponer, pues poder exponer ese tipo de enfoque. És que és delicat parlar d'aquest tema perquè jo recordo Katsumi que deia que la salut la tenemos por nosotros mismos. Cuando la perdemos nos ayudan a, ¿vale? No es que nos sanen, sino que se hace no sé qué para seguir funcionando. Pero nadie nos da salud. La salud la tenemos por nosotros mismos. Lo que recuperamos es otra cosa, ¿no? Y entonces quizá por eso siempre está ese debate hemos llegado hasta el punto de exigir a aquellos a los que depositamos pues, nuestra vida, ¿no? Exigirles a tenerlo siempre en límite, ¿no? O sea, si realmente, lo digo porque aquí, justo aquí, bueno, lo quería leer al final, pero nos puede ayudar ahora, había un párrafo muy bonito y además lo ha tratado Katsumi con un respeto tremendo que dice, el que se pierde en el monte en invierno agradece de verdad la tarea de quienes se dedican a salvarle. Y el párrafo anterior decía, nosotros también somos responsables de nuestra propia salud. Si verdaderamente vivimos así y solo pedimos asistencia médica después de agotar nuestras propias capacidades o recursos, entonces la aceptaremos siempre con agradecimiento y respeto y no tendremos motivos para culparla. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que con qué respeto trata Seitai la vida. ¿Con qué respeto tenemos que tratar nuestra propia vida? Y a partir de ahí ser humildes y reconocer que cuando no podemos, habrá gente dispuesta a ayudarnos, ¿no?
Y yo creo que este referente no lo tendríamos que perder, porque realmente es así. Entonces, me encantó porque, bueno, si lo tenéis a mano, yo recomiendo que lo leáis porque es muy pequeñito, es un librito muy pequeñito, pero precisamente dice una visión cultural de la salud y resume todo esto. M'encanta que hagis dit això, Marta, perquè és que m'identifico plenament amb això que estàs dient i el respecte que sempre tinc per les professions precisament terapèutiques, sobretot els metges i psicòlegs o psiquiatres, com aquest respecte, no? O sigui, quan menys hi vagi, millor en el sentit de que vol dir que algú estic d'alguna manera treballant, però si ha arribat el moment i haig d'anar, cap problema. I a més amb molt de respecte. Si no és capaç aquella persona, com a ser humà, de resoldre allò que tinc, doncs cap problema. Vull dir, ell farà el màxim i si no en sap més, doncs tampoc no li puc exigir que em curi de la meva vida, que és la que faig jo, i és un desastre, potser, no? Vull dir, en aquest sentit, sí, totalment. I en aquest sentit, Jaume, és que jo em sembla que som afortunats, perquè tenim tot el que té la resta, no? I a més treballem, o sigui, en l'antesala, estamos con nosotros, intentamos, pues por nosotros mismos, atender nuestra salud, ¿no? No podemos, tengo todo lo que tiene el resto, ¿no? Y ahí pienso, pues qué bien, ¿no? ¿No? És que aquesta antesala, que jo estic fascinada i agraïda, de fet és la responsabilitat, no? Que és una que socialment no és una que es porti molt, no? Llavors és que es delega a que un metge, un terapeuta, un medicament em solucioni la meva salut, no? I del que esteu parlant és de la pròpia responsabilitat amb la pròpia vida, i amb la pròpia salut i amb la recuperació. No sé, fascinada i Maite, molt agraïda per aquest compartir. Jo crec que el Katsumi va triar la paraula i va inscriure sempre el Seitai dins la cultura, perquè com tothom ja hem anat dient, cultura és cultivar. I per cultivar has de conèixer què vols cultivar. Si jo vull fer patates, haig de saber quan les haig de plantar. I si vull fer civada, haig de saber com ha de ser la terra i quins abonaments potser hi hauré de posar-hi o no. I per tant, ell va dir, no, és que el Seitai és una cultura i tu has de cultivar el què? La teva pròpia salut. Per tant, no l'has de delegar. La salut és teva, tal com deia el Jaume i tots més o menys hem anat dient, no? I per cultivar-la has de saber com s'estructura el teu organisme, no? I com fas que... com acumules tensió parcial excessiva, no? Per tant, és estar pendent i pendent tal com ha fet ella, no? Tal com ha fet la Maite, que d'alguna manera, quan el Katsumi la renyava, en el bon sentit, no? Ella li servia per alguna que jo també sempre miro aquestes paraules, no? El Katsumi deia que ell atender, yo atiendo a persones. I quan deia atender, vol dir que segons el diccionari és prestar atenció, no? Si ho diem en castellà, atender és prestar atenció. I quan atenia a la Maite i el Ramon i tothom que hem anat a que ens fes Yuki, és que ell prestava atenció a nosaltres, absolutament, no? I, d'alguna manera, com que podia fer això exclusivament estar atent, llavors era capaç de fer aquella cosa tan difícil que avui també ha sortit, que era l'orientació. Poder dir una paraula, poder-te fer estar una hora dret, poder-te dir no vuelva. Tot això només crec que ho poden fer aquestes persones, entre cometes, que n'hi ha,
però vull dir que, sobretot, aquestes paraules que ell ha utilitzat tant, que jo veig que en el fons les ha triat molt ben triades, no? Molt bé, Ramon. Sí, sí. És que el que has dit és exactament el que jo anava a dir, però vist des d'un altre angle. Perquè a mi, una de les coses que més m'ha sorprès és el que deia el Katsumi. Deia, el Noguchi, al final, va deixar de fer Yuki i es dedicava exclusivament a orientar la psique. Exclusivament. Perquè va veure que quan fas Yuki, sí, arregles una miqueta, el que deia la Maite, surt conduint diferent, condueix millor, però després ha de tornar que li facin Yuki, perquè ha tornat. O sigui, la goma ha tornat al seu lloc, no? La cabra tira al monte. I, en canvi, si vas a l'orientació de la psique, és quan ho canvies. I això, el Katsumi, he vist que ha anat orientant-se. Ell també ha anat en aquesta direcció. Ha fet com perquè ell ho deia amb molt de respecte. Al principi, quan a les èpoques que parlàvem més, que va ser al principi de tot, doncs ell em parlava amb molt de respecte. El Noguchi, mira, fa això, no? O sigui, ha deixat de fer Yuki per passar a orientar, però és que ell també ho feia al final, el Katsumi. I això a mi em mereix un gran respecte. I el que em pregunto és què és orientar la psique, perquè orientar la psique és parlar-li, no? És prestar-li atenció, aquesta atenció de la que tu parles, Ramon, amb molta exactitud i m'ha agradat molt. Doncs, com arribes a tocar? Com arribes a tocar la psique per canviar-la? I, clar, si li parles a la ment ho filtra tot, ho canvia tot, ja no serveix per res. Tot el que li dius a la ment no serveix per res. Per tant, has de parlar de tal manera que la ment digui què ha passat. I això és, per exemple, aquelles coses que dius quan la respiració està baixa. En el moment que la respiració baixa, aquí baix, el que dius no ho pots sentir bé i entra. I això és el que treballava el Noguchi i això és el que treballava el Katsumi, em sembla a mi. Dir alguna cosa? Una eina que tenim, com dieu vosaltres, una eina que tenim important, donat que jo sento que no tinc l'habilitat que tenia ni el Noguchi i el Katsumi, per suposat. Llavors, sabent que físic i psíquic va alhora, els que ens dediquem professionalment al Seitai, l'únic que ens queda és l'abordatge amb Yuki Katsuben, no? I jo no sé vosaltres, però jo me n'adono que cada vegada treballar el coll és més important. Base de coll i coll és alguna cosa que precisament s'agraeix, no? I quan tu parles, Jordi, de treballar aquest punt d'exhalació, el que hi ha entre exhalació i inhalació, no? Aquest punt que entra, de fet, és el que diem, no? Psíquic és físic també. I per més que diguis, si no tens en compte aquest moment orgànic, alguna cosa no entra. Per això també les intervencions eren molt curtes i contundents, perquè en aquest punt, en el punt de 8, no hi pot entrar molta parrafada. Ha de ser una cosa ben col·locada i no gaire rotllo. Jo també recordo que el Noguchi parlava de generar inquietud. O sigui, en l'orientació psíquica, l'altre dia estava llegint Sensei, deia, sempre ens penetra més generar una inquietud que una complaença. O sigui, generar... Però, clar, el generar inquietud també és diferent per a cada OC de Taiheki. També és diferent. A una OC de Taiheki de torsió potser és generar una inquietud en el sentit aquest de repte, de generar un repte. Però, en canvi, a un altre repte no li fa res. Segur. No?
Molt difícil, realment és molt difícil això. A vegades surt bé per casualitat. Jo crec. De vegades estàs amb una persona i no saps com, has tocat aquell punt de la respiració, has dit no sé què, suposo perquè el teu estat tampoc no és amb el cap separat. Hi ha vegades que la comunicació és possible i és per això, deu ser que coincideix, no? En aquests moments, la teva respiració i la de l'altra, una cosa que encaixa, ¿no? Por instinto también. Yo creo que tenemos ese instinto. Siempre. Sí. Es instinto esto, sí. Instinto de persona, ¿eh? Instinto no animal, sino de persona. Que si no le ponemos mucha mente, sale ese instinto. A veces cuando la comunicación de persona a persona es como muy profunda, llegas a la otra persona a ese punto que queremos todos llegar sin proponértelo, porque no estás pensando. Y entonces entras, digo yo, no sé. Sí. Maite, pero ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Que de entrada, en mi caso, me han educado con lo bueno y lo malo, ¿sabes? Y esto es bueno y esto es malo. Yo creo que Katsumi, para hacer lo que hacía, el concepto bueno y malo siempre estaba aparcado, ¿no? Porque seguro que él sufrió tanto como tú el día que estuviste de pie. Bueno, pero nada más. Y seguramente que si yo intentase hacer una cosa así, de entrada que no funcionaría ni la sabría hacer en su momento adecuado. Pero es que además me vendían tantísimos remordimientos, tantísimas comidas de coco, que no sé si sería capaz de volverte a hacer yuki nunca más, ¿me explico? Yeah. Y en este sentido yo creo que él había trabajado mucho este concepto del bien y del mal, o la parte de moralizar determinadas cosas que le permitía enfocar las cosas muy distintas, por lo menos a la manera que... De entrada, él no pertenecía a nuestra cultura. Nuestra cultura es moralista a tope y culpabilizadora a tope. Exacto. Por lo tanto, ya no somos libres de hacer, aunque sintiéramos cosas verdaderas como buenas, nuestra mente no nos dejaría hacer esas cosas. O sea, nos han capado mucho desde pequeños. Sí. Y bueno, escaparnos como nos intentamos escapar. Yo creo que todos los que estamos aquí nos intentamos escapar de esa prisión de lo bueno y lo malo, ¿no? Porque si no, no estaríamos aquí, porque Seitai no es ni bueno ni malo, es otra cosa, es otra mirada y es otra manera. Entonces, como no lo puedes catalogar, no te queda más remedio que quedarte con la interrogación y la vida. Que la vida no deja de ser una interrogación, porque a ver, ¿qué es la vida? ¿Buena o mala? Pues, la vida es la vida, ¿no? Exacto. O sea que... Sí. Pero bueno, intentar transmitir esto, por ejemplo, a nuestros hijos o a nuestros discípulos o a la gente que tratemos, pienso que es muy útil. Es un poco desmontar esta civilización en esas cosas. Disculpa, Maite, es que en relación a lo que dices, mira, el artículo de Katsumi termina, y es a colación de lo que tú dices, dice, un gobierno, un país o unas instituciones, dijimos, si los políticos se atreviesen o hicieran realmente algo, y dice, si un gobierno, un país o unas instituciones hiciesen realmente algo para cubrir esa gran laguna presente en la cultura acerca de la propia naturaleza humana, se constataría una vida y salud y un respeto a esta, también a los conocimientos y remedios de ayuda, que alcanzarían una mayor solidez que los actuales. Yo creo que un poco la idea que tenemos es dejar nuestro granito, el granet de sorra, no? Vull dir,
aprofitar el mestre i els mestres que hem tingut, el que ens han ajudat i els que hem après tant, i fer que això, mica en mica, poder transmetre-ho. Allò, senzillament allò que ens ha anat bé a nosaltres. No pretenem res més. Allò amb el que gaudim i el que ens va bé. Per què fem Yuki? Perquè ens agrada. Jo sempre dic el mateix, perquè ens agrada. Per què fas Katsugen? Perquè m'agrada. Per aconseguir què? No, perquè m'agrada. En aquest sentit. Bueno, teniu alguna pregunta més per la Maite i tal? Perquè ens... Bueno, Maite, sin duda darte las gracias por tu aportación. Muy a gusto. Perquè ens ha ajudat molt a establir aquest pont i poder aclarir coses, però hem decidit que els últims minuts de la reunió els volem dedicar una estona a la pràctica, perquè com que això l'únic que fa és activar-nos el cap i deixar-nos així com i això què, i això per què, i això tal, doncs finalment, senzillament, estar amb la nostra respiració uns minuts o bueno, un vaivé d'aquest de Katsugen. Podem saludar la Quimeta un moment? Sí, oh, i tant, la Quimeta! I tant, Hola, Quimeta. Guapa! Sí, era el següent pas, Era el següent pas, Guapa! Molt bé, molt bé. Trobant-nos a tots una mica. Ai, sí, noia. Sí, noia, sí, noia. Molt bé, molt bé. A veure si ens anem veient per aquí, Quimeta. Sí, però jo venia a Barcelona, ja em costa. Qui ens havia de dir, Quimeta, que ens ajudaria tant la informàtica amb una activitat com la del Seitai? Què? Qui ens havia de dir que faríem Seitai a través de l'ordinador? No sé què diu. Sí. I tant. Però la Quimeta és pionera amb això, Sí. Els grups estan sempre... Faig Katsugen cada dia per Seitai. Així està ella. L'ordinador i ens va posant la gent. Pel Zoom. Sí. No, ella no ho fa amb Zoom, però bueno, sí. No sé per què ho faig, però jo obro l'ordinador i la gent ja s'hi posa. Sí, fa online, ho fa online. Sí. Molt bé, molt bé. Una eina més, tenim una eina més, perquè després diguin. I tant. Bé, doncs, si us sembla... Jo vull donar... Sí, Maite, perdona, Marta, que Ramon vol dir. No, que vull donar les gràcies a la Maite perquè ha sigut molt generosa explicant-nos coses de tipus tan personal, no? Jo hi ha hagut un moment que, bueno, vol dir que gràcies. Y gracias a vosotros por dejarme compartir y sentirme arropada y sentirme en un grupo de hermanos que bueno, que vamos haciendo un camino todos juntos. Y estoy muy contenta, la verdad. Gracias también a vosotros. Per cert, Quimeta, si vols sentir, com que aquesta sessió la gravem, si demanes ajuda a l'Helena o a qui sigui, la podràs sentir. Quedarà gravada en la pàgina web. Estan totes les sessions que hem fet gravades i si vols sentir l'explicació de la Maite, que ha sigut molt interessant i molt sentida, molt bonica. I que m'agradarà sentir-ho. L'Helena ja diu que sí, que m'ho... Molt bé. Sí. Doncs si us sembla, mira, per la propera, la Pepa Lavilla, una companya nostra, diu que ella està en el món de les arts escèniques, treballa tot el tema de creativitat, llavors diu que ella mateixa ja buscarà un text per poder establir aquest pont entre la seva professió i el Seitai, i llavors també ens dedicarà una estoneta a parlar sobre el tema, i això serà el proper, em sembla que és dia 2, divendres, el primer divendres de desembre. El 2 de desembre a la mateixa hora. Això mateix. Tocarem aquest tema. Si us sembla, ens despedim, petonets, abraçades, i ens dediquem una estoneta a baixar la respiració i ja tanquem. Molt bé. Fem Katsugen,
Inspirem. Mhm.